1968, un profesor norteamericano de la Universidad de Stanford publicó un libro llamado La bomba poblacional, Paul Ehrlich. Después escribió un libro que se llamaba La explosión poblacional y ha seguido escribiendo libros referentes a la población, pero ninguno tuvo el impacto que tuvo este primer libro, La bomba poblacional. Y en este libro, Paul Ehrlich pronosticaba que ya para la década de los 70, el libro fue del 68, que en 10 años no iban a alcanzar los minerales, ni los alimentos, ni los recursos, ni las habilidades de las ciudades para manejar gente, para contener la bomba poblacional. Y era que estábamos creciendo los seres humanos a un ritmo demasiado alto y había que hacer un esfuerzo enorme, consciente, deliberado e incluso, si era necesario, brutal, para contener la procreación humana, ¿no? Y había que utilizar todas las técnicas modernas de la contracepción y luego toda la fuerza política o incluso, si es necesario, militar para imponer el control de población en los distintos países del mundo, especialmente en los países del tercer mundo. Resulta que los pronósticos del libro de Paul Ehrlich, Population Bomb, que el que quiere puede hacer una búsqueda en Google con el nombre Population Bomb y va a encontrar el libro entero, va a encontrar sumarios de lo que el libro dice, resúmenes, ensayos, etcétera, en torno al libro, ¿no? Los encuentra gratuitamente y puede ver que los pronósticos de Ehrlich eran absurdos. Es decir, el mundo ya, si no seguía su receta radical de control poblacional, el mundo se iba a morir de hambre en la década de los 80. Y lo que ha sucedido es que con toda la crisis que aún existe, el hambre se ha reducido en los últimos 30 años de una manera asombrosa en el mundo. No queda mucho por hacer. Pero el número de personas que morían de hambre comparadas al número de personas que fallecen hoy, hay una distancia enorme. Se ha avanzado mucho en ese terreno, ¿no? Muchas formas nuevas de agricultura, de crianza de ganado, etcétera, han surgido y han demostrado lo que decía William Simon, la gran némesis, el gran crítico y opositor de Paul Ehrlich, que al contrario, el crecimiento poblacional primero tendía a establecerse naturalmente, a estabilizarse naturalmente en los países. Segundo, el crecimiento poblacional implica que también crecen las mentes, no solo las bocas y los estómagos, sino también las mentes, y allí es donde surgen, en un ambiente rico en población que se mantiene joven, surgen talentos, inteligencias, mentes que traen lo que hemos visto, las nuevas tecnologías de explotación de recursos, las nuevas tecnologías de alimentos, de técnicas de alimentos, de tal manera que han hecho que los alimentos sigan siendo baratos relativamente y que los productos de consumo, como son el petróleo, el hierro, el cobre, etcétera, etcétera, se sigan extrayendo y sigan teniendo precios que no son astronómicos como él pronosticaba, el disparo de los precios de todos estos elementos. En tercer lugar, Paul Ehrlich era rebatido por William Simon con los ejemplos de países como el Somalia, por ejemplo, uno de los países más pobres del mundo, Etiopía, el país más pobre del mundo, en comparación con Taiwán o Japón. Y como Taiwán y Japón tenían una enorme población en el momento, en la década de los 70, la tienen todavía, pero ya envejeciendo, tienen una enorme población y sin embargo tienen un enorme bienestar económico en Japón y en Taiwán. Y en cambio, en países como Etiopía, Eritrea, Somalia, que están poco poblados, la hambruna existe. Y en consecuencia el hambre es producido por el hombre, por las guerras, por las violencias, por el maltrato de la tierra, etc. Entonces, esta batalla
la ganó William Simon en vez de Paul Ehrlich. Simon lamentablemente murió, Paul Ehrlich sigue vivo y sigue publicando libros, y es curioso cómo este libro La bomba poblacional y los nuevos libros antipoblacionales de Paul Ehrlich, que van en contra ya a estas alturas de todo dato estadístico, histórico, científico, etc., se ha centrado ahora en advertir que la población ya no va a morir de hambre, ya no va a haber una desfiguración de las ciudades con una descomposición de la vida en común, pero vamos a dañar a la naturaleza. Y ahora el argumento ya no es de lo que va a pasar con la humanidad. Ya quedó claro que la humanidad no va a desaparecer y que el crecimiento poblacional no es una amenaza, sino que ahora la amenaza es para el mundo, para la naturaleza. No vamos a hacer al mundo sustentable, vamos a contaminarlo y vamos a recalentarlo y vamos a contaminarlo porque el hombre en el fondo, en la mentalidad de Paul Ehrlich, es una peste. No es una creación de Dios, no es el producto más desarrollado de la evolución, es básicamente una gran peste, ¿no? Y hay que controlar al máximo la población y asegurarse que la tasa de reproducción es lo más baja posible y de esa manera protegeremos a la naturaleza. Es curioso porque esta visión es bastante común todavía en Hollywood, a pesar de los datos que actualmente muestran que para la humanidad en este momento es más peligroso para los países desarrollados el decrecimiento de la tasa poblacional, es decir, la tendencia negativa del crecimiento poblacional, es que las poblaciones se están contrayendo y se están disminuyendo. Esto es el problema ahora. Y la conciencia es tan clara respecto de esto que el mundo está comenzando a tomar medidas como las que están tomando en Japón, en Alemania, en los países nórdicos, en Holanda, en Francia, en el norte de Italia, para alentar el crecimiento poblacional. Y cada vez más científicos. Y finalmente, los últimos en convencerse, los políticos están entendiendo que los países están cometiendo harakiri, se están matando a sí mismos a raíz de que las familias no quieren tener hijos o simplemente no hay familias, ¿no? Lo que está pasando en Japón. El número de solteros está creciendo enormemente y simplemente la población no gira hacia un compromiso, una vida estable, permanente, que es el contexto en el que nacen hijos, ¿no? Que son necesarios para que nazcan hijos. Hollywood, como digo, sigue en cambio con esta visión negativa. Estaba viendo la película Blade Runner, la prolongación de la película Blade Runner, una buena producción cinematográfica, pero es interesante cómo las ciudades, especialmente la ciudad de Los Ángeles, es vista en la película, es descrita en la película como una ciudad completamente tugurizada y sobrepoblada, ¿no? Y cómo efectivamente el nivel de contaminación de todo es terrible, hay una obvia escasez de alimentos cuando en la escena inicial de apertura de la película un policía llega a una granja. La granja es una granja donde de una manera completamente tóxica se crían unos gusanos gordos horribles que la convierten en una farma proteica, en una granja proteica, ¿no? De tal manera que implica que la proteína que comen los ciudadanos del futuro Los Ángeles es esta masa de gusanos, ¿no? Básicamente. ¿Y por qué? Porque los árboles ya no crecen, porque las flores ya no crecen, no crecen los productos vegetales, ha desaparecido la madera, ¿no? Porque ya no hay árboles. Entonces es una visión completamente pesimista cuando lo que está pasando es lo contrario.
Es verdad que las grandes ciudades tienden a crecer, aunque en este caso no sucede con Los Ángeles, ¿no? En Los Ángeles hay mucho movimiento porque la pérdida de empleo hace que mucha gente se desplace fuera de Los Ángeles hacia otras ciudades en Estados Unidos. Pero es cierto que en general nuestras grandes ciudades, pensemos en Ciudad de México, pensemos en Sao Paulo, en Buenos Aires, en Río de Janeiro, en cualquiera de nuestras grandes capitales, hay una concentración poblacional y esa concentración muchas veces es caótica, ¿no? Pero la forma de esa concentración no es producto de el crecimiento de la población, es producto del caos y de la mala organización de los políticos. ¿Por qué? Porque uno puede ver ciudades muy grandes y muy extensas que son increíblemente organizadas y funcionan desde el punto de vista urbano, ¿no? Para pensar en un caso extremo en Tokio, en la capital de Japón, ¿no? Una cantidad enorme de población extraordinariamente bien organizada, absolutamente posible vivir, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos con que, por ejemplo, la próxima película de Spielberg, que ya ha estrenado sus previos, y los previos son muy elocuentes, ¿no? Donde vive el carácter principal de la película, resulta que es en un sitio completamente abandonado y terrible y triste, donde todos están apilados viviendo de esta forma en las ciudades norteamericanas, cuando lo que está aconteciendo es exactamente lo contrario, ¿no? Entonces es lamentable que Hollywood siga ofreciendo esta perspectiva del futuro, cuando el futuro en realidad es el de una enorme soledad, en el que vamos a tener ciudades grandes y probablemente desaparezcan las pequeñas porque absorben económicamente a las grandes en términos de población, y estas ciudades se vuelvan descampados. ¿Por qué? Porque si seguimos al ritmo actual de reproducción humana en Occidente, lo que va a pasar con nuestros países, incluyendo los países de América Latina, más gravemente Cuba y Uruguay, que tienen la tasa poblacional negativa más grande de América Latina, se van a ver despobladas, no superpobladas, no hacinadas, sino despobladas. Y es tiempo que despertemos y descubramos que la humanidad necesita un crecimiento razonable de población. Y ese crecimiento, la razonabilidad no la impone la ideología, la impone el orden natural. Y para que cambie la tendencia poblacional necesitamos que la gente tenga hijos. Para que la gente tenga hijos necesitamos unión de un padre y una madre. Para la unión de un padre y una madre necesitamos el matrimonio y la familia. Y allí, una vez más, es donde se decide la gran batalla por el futuro absoluto de la humanidad. Que tengas un buen día.